Hola amigos y amigas del canal, ¿cómo están? Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las plantas, pero no de cualquier planta. Vamos a conocer aquellas que solo los ricos y millonarios suelen tener en sus hogares. Algunas por su valor económico, otras por su rareza, y otras porque requieren cuidados tan específicos que solo unas pocas personas en el mundo pueden mantenerlas con vida. En este video vas a descubrir plantas exóticas, científicas, casi extintas, o directamente imposibles de conseguir, que decoran mansiones, áticos lujosos y jardines privados de personas con mucho dinero y también con mucho estilo. Y quédate hasta el final del video, porque te aseguro que la número 10 te va a dejar con la boca abierta. Es una flor que en su momento valía más que una casa entera. ¿Empezamos? 1. Monstera obliqua, la más rara del mundo vegetal. La monstera oblicua es conocida como una de las plantas más exóticas y raras que existen en el mundo de la botánica. Su apariencia es casi surrealista, hojas extremadamente perforadas, tan delgadas y delicadas que parecen una red vegetal flotante. A diferencia de su pariente más popular, la monstera deliciosa, esta especie solo crece en zonas muy específicas de la selva tropical centroamericana y es prácticamente imposible de encontrar en viveros comunes. Esta planta puede llegar a costar miles de dólares, y no es para cualquier persona. Su cuidado es exigente, requiere humedad ambiental constante, luz indirecta muy precisa, un sustrato extremadamente aireado y vigilancia diaria. Incluso una pequeña variación en la temperatura o en el riego puede afectarla gravemente. Muchas personas piensan que tienen una oblicua, pero en realidad compraron otra variedad, lo que la hace aún más exclusiva. Tener una monstera oblicua en casa no es solo un lujo, es también una declaración de conocimiento botánico. Las personas que la poseen suelen tener invernaderos especializados, humidificadores, y un conocimiento avanzado sobre el comportamiento de las plantas tropicales. Es, sin duda, una planta para verdaderos apasionados y millonarios. 2. Orquídea Sensennonke, ciencia hecha flor. La Sensennonke es una orquídea que no fue descubierta en la naturaleza, sino creada en un laboratorio por científicos chinos después de 8 años de investigación intensa. Se trata de una flor que combina ciencia y arte en su forma más pura. Su estructura es elegante, sus colores son delicados y su floración ocurre apenas una vez cada 4 o 5 años, lo que la convierte en una joya botánica de paciencia y perfección. En una subasta privada, uno de sus ejemplares fue vendido por más de $200,000, haciendo historia como una de las flores más caras jamás adquiridas. Su rareza no solo se debe a su origen artificial, sino también a las condiciones sumamente precisas que necesita para florecer. Apenas unos pocos laboratorios y coleccionistas de altísimo nivel en el mundo poseen ejemplares reales de esta planta. Tener una Sensennonke en casa no es simplemente decorar con una orquídea, es un símbolo de exclusividad, inteligencia y poder económico. Solo las personas más ricas, con conexiones científicas y viveros de última tecnología, pueden siquiera pensar en mantener esta planta viva. Es un verdadero símbolo de lujo, innovación y paciencia cultivada. 3. Bonsai Chinpaku Juniper, el arte vivo japonés. El bonsai Chinpaku Juniper es un tesoro viviente. Originario de Japón, este bonsai no solo destaca por su belleza natural, sino por el arte humano que ha moldeado su forma durante décadas o incluso siglos. Los troncos retorcidos, la corteza texturizada y las ramas dispuestas con una precisión casi poética hacen de esta planta una escultura viva. Cuidar de uno de estos bonsáis no es simplemente podar, es meditar, aprender y respetar el paso del tiempo. Algunos ejemplares de Chinpaku Juniper tienen más de 800 años de edad y han sido heredados generación tras generación, manteniendo una historia familiar viva en cada rama. Estos bonsáis pueden llegar a costar más de $1 millón, dependiendo de su edad, forma y procedencia. Existen concursos, exhibiciones internacionales e incluso robos de bonsáis valiosos, dada su rareza y prestigio. Los ricos no los compran solo como decoración, los exhiben en jardines privados, en vitrinas climatizadas o incluso en habitaciones diseñadas exclusivamente para ellos. Representan sabiduría, control, serenidad y paciencia. Poseer un Chinpaku Juniper es una forma de declarar que el tiempo no se compra, pero sí se cultiva, rama por rama.
4. Philodendron Pink Princess, el glamour tropical. El Philodendron Pink Princess se ha convertido en una auténtica estrella en redes sociales, sobre todo en ambientes de decoración de lujo y diseño de interiores. Su fama se debe al impactante contraste entre el verde profundo de sus hojas y los toques de rosa brillante que las atraviesan. Es una planta que no pasa desapercibida, especialmente cuando las vetas rosas son amplias, simétricas y bien definidas, algo que ocurre solo en ejemplares muy bien cuidados. Los ejemplares más variegados pueden costar más de $2,000. Además, requieren condiciones muy específicas para mantener esa variegación: buena luz indirecta, humedad alta, poda controlada e inclusive rotación de maceta para estimular el crecimiento simétrico. Es una planta que muda constantemente y exige un ojo experto para mantenerse hermosa. Para muchas personas ricas, la Pink Princess no es solo una planta decorativa, es una declaración estética. Es común verla en áticos de lujo, oficinas de diseño o estudios creativos de alto nivel. Es el tipo de planta que habla de estilo, cuidado y un toque de excentricidad botánica. Tener una Pink Princess perfecta es decir, tengo gusto y sé cómo mantenerlo. 5. Alocasia aslani y el terciopelo de Borneo. Pocas plantas llaman tanto la atención a primera vista como la Alocasia aslani. Originaria de las selvas tropicales de Borneo, esta planta posee un brillo metálico natural en sus hojas que parece sacado de una joya, tonalidades púrpuras, verdes y cobrizas que cambian según el ángulo de la luz. Su textura parece terciopelo, y cada hoja parece pintada a mano por la propia naturaleza. No es una planta para principiantes. Requiere una humedad ambiental que ronda el 80 a 90%, luz muy suave pero constante, y un régimen de riego casi quirúrgico. Cualquier exceso o deficiencia puede generar manchas, caída de hojas o incluso la muerte de la planta. Por eso, es común verla en invernaderos cerrados o salas climatizadas hechas a medida. En casas de lujo, la Alocasia aslani suele estar en vitrinas botánicas, rodeada de sensores, luz LED regulada y macetas de cerámica importada. Es un símbolo de refinamiento extremo, de amor por lo exótico y de poder adquisitivo suficiente para mantener una planta tan exigente solo por su belleza singular. 6. Astrophytum asterias, Super Cabuto, la joya del desierto. El Astrophytum asterias, Super Cabuto, es una pequeña maravilla del mundo cactáceo. A simple vista, parece una piedra redonda con patrones blancos perfectos, casi como si hubieran sido pintados con pincel fino. Pero cada ejemplar tiene un diseño diferente. Los puntos blancos forman líneas, curvas y figuras tan únicas que algunos lo consideran una forma de arte natural. Es una planta apreciada por coleccionistas, especialmente en Japón y Corea del Sur. La variedad, Super Cabuto, es aún más especial por su simetría casi perfecta y la densidad de sus motas blancas, lo que eleva su precio a cientos o incluso miles de dólares por ejemplar. Aunque parezca sencilla, su cultivo es delicado, requiere un sustrato extremadamente drenante, control absoluto de riego y protección contra el sol directo excesivo. No tolera errores. Una mala decisión de riego puede acabar con años de crecimiento. En casas de ricos coleccionistas, el Super Cabuto no está simplemente sobre una estantería. Suele ser el centro de una vitrina, con iluminación específica y ambiente controlado. Es símbolo de minimalismo, exclusividad y contemplación. Tener uno no solo es demostrar poder adquisitivo, sino también paciencia, atención al detalle y respeto por la geometría de la naturaleza. 7. Encepalartos buddi y el fósil viviente. El Encepalartos buddi es probablemente la planta más enigmática de esta lista. No se reproduce de forma natural porque solo existen ejemplares machos conocidos. Fue descubierta en Sudáfrica a fines del siglo XIX, y desde entonces no se ha encontrado ninguna hembra. Cada ejemplar actual es un clon del original, cuidadosamente propagado por jardineros botánicos de altísima categoría. Esta especie pertenece a un grupo de plantas primitivas, similares a las cícadas, que dominaron el planeta en la era de los dinosaurios. Tener un Encepalartos buddi es como tener un trozo de historia viva en casa, algo que literalmente no existe en la naturaleza actual. Por eso, su precio no se mide solo en dinero, sino en contactos, autorizaciones legales y conservación científica. No está a la venta en el mercado común.
Las personas ricas que poseen esta planta lo hacen más por legado que por estética. Se encuentra en jardines botánicos privados, instituciones científicas o colecciones de élite. Tener un Encepalartos buddi en casa es como tener un fósil que respira. Simboliza poder, historia evolutiva y exclusividad extrema, reservados solo para quienes realmente entienden el valor de la vida antigua. 8. Ficus lyrata gigante, el árbol de interiores de lujo. El Ficus lyrata, también conocido como la higuera de hoja de violín, es una planta que se ha vuelto extremadamente popular en diseño de interiores. Pero mientras muchos tienen versiones pequeñas en macetas decorativas, los ricos prefieren ejemplares gigantes, de hasta 3 o 4 metros de altura, cuidadosamente cultivados en viveros especiales y transportados con maquinaria profesional. Estos ficus no solo son difíciles de encontrar, sino que requieren ambientes con techos altos, buena ventilación, luz natural abundante y riego preciso. Además, sus hojas grandes necesitan limpieza regular para evitar la acumulación de polvo y mantener su brillo característico. En espacios amplios y bien diseñados, funcionan como una escultura natural, dominando la estética de la sala con su presencia majestuosa. Las personas con grandes mansiones o estudios de arquitectura suelen incorporar estos árboles en sus proyectos para transmitir elegancia, frescura y modernidad. Es una planta que combina belleza estructural con simplicidad verde, y por eso ha sido adoptada por celebridades, diseñadores y propietarios de casas de alto nivel como un ícono del buen gusto vegetal. 9. Camellia japonica, Middle Mist Red, una flor casi extinta. La camellia japonica, Middle Mist Red, es una de las flores más raras del planeta. Solo existen 2 ejemplares conocidos en todo el mundo, uno en el Reino Unido y otro en Nueva Zelanda. Se cree que fue traída desde China a principios del siglo XIX y misteriosamente desapareció de su hábitat natural. Hoy en día, su mera existencia es motivo de asombro para botánicos y coleccionistas. Esta flor de color rojo intenso, con pétalos densos y perfectamente dispuestos, no se encuentra en ningún vivero, ni se comercializa en ningún lugar del mundo. Se cultiva en jardines extremadamente controlados, y su mantenimiento está a cargo de especialistas en conservación. No se trata solo de una planta, es un testimonio viviente de una especie perdida, un legado floral que ha sobrevivido por puro azar y dedicación. Aunque no está disponible para la venta, muchas personas ricas apoyan proyectos botánicos que estudian o intentan reproducirla. Algunas incluso han creado réplicas o jardines temáticos inspirados en esta flor. La Middle Mist Red representa exclusividad absoluta, historia y belleza casi mítica, una flor que nadie puede comprar, pero todos desean contemplar. 10. Tulipán semperegastes, el oro vegetal del siglo XVII. Cerramos la lista con una flor que fue símbolo de locura colectiva y lujo extremo, el tulipán semperegastes. Durante la llamada tulipomanía en el siglo XVII, en los Países Bajos, un solo bulbo de esta variedad llegó a costar más que una casa de lujo en Ámsterdam. Tenía pétalos blancos con llamativas franjas rojas, creadas por un virus que alteraba su pigmentación, sin que la gente lo supiera. Hoy en día, el semperegastes original ya no existe como especie natural. Sin embargo, algunos botánicos y coleccionistas han intentado recrearlo a través de técnicas de clonación y cultivo en laboratorios. Estos ejemplares son tan escasos que solo pueden verse en museos botánicos o exposiciones privadas con acceso limitado. Es el ejemplo más claro de cómo una flor puede representar riqueza, poder y deseo. Tener una versión del semperegastes no es cuestión de dinero, sino de herencia y privilegio. Es como tener una Mona Lisa vegetal. Los ricos que la poseen suelen ser amantes del arte, de la historia y del coleccionismo extremo. ¿Y tú, después de conocerla, la tendrías en tu jardín, si pudieras? Y ahí lo tienes, 10 plantas que no solo decoran, sino que cuentan historias de ciencia, arte, dinero, paciencia y naturaleza en su estado más sofisticado. Algunas son casi imposibles de encontrar. Otras requieren un nivel de cuidado que pocos pueden ofrecer. Pero todas tienen algo en común, no están al alcance de cualquiera. Si te quedaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje verde y lujoso. Dale like si aprendiste algo nuevo. Suscríbete si quieres más contenido sobre plantas fascinantes. Y comenta abajo,
¿Cuál de estas plantas tendrías tú si el dinero no fuera un problema? Nos vemos en el próximo video. Y no olvides cuidar siempre tu pedacito de naturaleza.